amigas que como siempre nos acompañan en este su programa Viviendo en Comunidad, en esta su emisora educadora de la frontera. Les acompaña como siempre el Padre Jesús María Lora. Y Nancy Betance, buenas tardes a todos ustedes que están ahí sintonizándonos en este momento. Esperamos que este tiempo que estemos en su programa Viviendo en Comunidad sea ameno y de mucho interés para ustedes. Es un placer como siempre estar con ustedes, especialmente en este momento en que de Cuaresma y en este momento en que vivimos con esta epidemia mundial. Quisiéramos llevarle una palabra de aliento, una palabra de esperanza en este momento, pedirles que tengan mucha paciencia, pedirles que se encomienden al Señor en este momento más que nunca y a la Virgen para que ella nos proteja y nos cuide siempre. Nancy, ¿cómo tú has vivido estos días? Ya estamos muy tranquilos, llevando aliento, llevando un mensaje de acercamiento a la persona, tratar de ser un poquito más solidario de lo que somos y mirando las cosas desde la luz de Dios. ¿Qué nos quiere decir Dios a nosotros con todo esto que estamos viviendo? Con todo esto que estamos viendo, porque a través de las redes vemos que muchos de nuestros hermanos, incluso familiares, están en países que hay problemas, igual que como lo tenemos nosotros. Es decir, que todos estamos en la misma situación. Sí, antes de continuar, vamos a encomendarnos, como tú bien dices, al Señor, para que Él nos conceda mucha sabiduría y que de esta experiencia en que vive la humanidad podamos aprender o podamos si, convertirnos, si es necesario, de nuestras las veces en las que no le ponemos a Él como centro, las veces en que no tenemos la mirada puesta en Él, que nos dejamos llevar por el egoísmo. Vamos a pedir al Espíritu Santo, Espíritu de la verdad, Espíritu del amor, Espíritu de la unidad, que nos mantenga cada vez más unidos como iglesia, como sociedad, como mundo, que podamos aprender de esta crisis situaciones y formas nuevas de vivir. Y por intercesión de María, Señor, tú nos concedas todo esto. Amén. Amén. Pues eh, estamos aquí una vez más, como siempre, en este su programa Viviendo en Comunidad. Quisiéramos enviar un gran saludo a todas las personas que nos escuchan por la radio y también a todas las personas que nos ven a través del Facebook. Hay tantas personas que probablemente nos ve en nuestra parroquia o en otras partes del país, de nuestra diócesis, y seguro que dominicanos o dominicanas que están fuera del país Sí, también. están en sintonía. Vamos a saludar a Dorielis Beliar, que está en este momento escuchándonos y viéndonos a través de las redes, así como Katie Genao o Kirsi Genao, que está mirando, y no también solamente a ellos, sino a esas personas que están en su comunidad a través de un radito escuchando a la educadora de la Sí, frontera, a Radio María, en que creo que está jugando un papel muy importante porque tiene un tiempo ya transmitiendo mensajes de aliento, llevándole consejos a nuestra comunidad de qué debemos de hacer o qué deben de hacer nuestra persona en su casa, en su comunidad. Yo creo que es muy interesante. sí, yo creo que tenemos que acatarnos, como ha dicho el gobierno dominicano, a las medidas del lugar, a las medidas que son necesarias para que no se expanda este virus, y eso va a depender de la responsabilidad de cada uno. No, el gobierno ni ninguna institución puede tener el control total de esto. Por eso es importante que la población se concientice y que cada uno en su casa se quede lo más tranquilo, que se mueva lo menos posible, que tenga el menos contacto y que tome todas las precauciones de higiene. Eso es importante porque aunque uno no crea, eh,
la gente está todavía que como muy a la ligera, muy descuidada y, y yo creo que ahora en este momento es cuando debemos de tomar mayor precauciones, ¿no? Para no Sí, lamentarnos después. Rudy, eso que tú dices, yo venía caminando, en el transcurso me di cuenta de que hay mucha gente que como que lo ha tomado a la ligera, como tú dices, que no ha hecho caso al llamado que se ha hecho. Incluso dicen que eso son cosas del gobierno para asustar a la persona y eso no es así. Uno que tiene acceso directamente a los medios sociales y que le mandan videos los familiares de uno, los amigos que uno tiene, la situación es para ser precavido, no Sí, es sí, para sí. estar tomándonos la chercha a la ligera, esto es algo No, serio, esto es algo que no es tampoco para alarmar, pero también tenemos que ser responsables nosotros mismos de nuestra seguridad y que ese virus no se exactamente. siga expandiendo. Exactamente, ya tenemos todos yo creo, o en general la mayoría sabe de lo que ha pasado en China, que ya la situación está controlada en China, gracias a Dios. Hasta ahora creo que hay 13 casos en China y son 13 y 12 de los 13 son exportados de otros países. Eh, ya China tiene todo controlado, en Italia la situación todavía sigue bastante crítica, en España también, y en varios países, o sea, son una veintena de países, y quisiéramos, el Estado Dominicano reaccionó, no vamos a entrar en detalles si tarde o temprano, pero yo creo que ha tomado medidas que son, digamos, que pueden parar este brote. Y Eh, como dice Rudy, que algo siempre se queda, es que uno tiene que darse cuenta que aún entre la misma familia de nosotros, a veces hay cosas que no las podemos controlar. Entonces imaginémonos nosotros este país, la cantidad de kilómetros que tiene y la cantidad de habitantes. El presidente diga algo que le llegue a todo el mundo y que todo el mundo lo acepte. Es muy difícil. Exacto. Aunque las medidas, a mí una de las cosas que más me preocupa de todas estas medidas que tomó el gobierno dominicano es que va a afectar sobre todo a la población más vulnerable, a la persona que vive del día a día. Ayer esta Rosa Cañete, una especialista sobre la desigualdad en América Latina, comentaba sobre que el gobierno tiene que rever algunas medidas en este programa La Cosa Como Es, como con Edith Febres, diciendo que la mayoría de personas pobres son las que van a salir afectadas y el que vive del día a día, el que vive, Es ¿sí? una Del trabajito del situación día a día va a difícil. pasar situaciones muy difíciles, de ahí que el gobierno tenga que tomar algunas medidas de cómo subsidiar, de cómo ayudar en la canasta básica en estos días que no habrá producción. Sí, y en ese sentido, Rudy, yo creo que sería bueno hacer un llamado a las organizaciones, por ejemplo, en la Junta de Vecinos. Usted como vecino de una persona, si usted está viendo a esa persona que es vulnerable y que usted puede a través de los medios hacer un llamado, si usted puede ser solidario de compartir un poco lo que se tiene. Y la Junta de Vecinos sabe, cada asociación aquí en Dajabón, gracias a Dios, hay 24 juntas de vecinos, es decir, que Dajabón está bien Sí, tenemos que organizado. llamar a la solidaridad, pero para terminar esta idea, una de las medidas que decía Rosa Cañete es que tal vez la plataforma de la tarjeta de solidaridad podía servir de mucho, porque es una de los medios donde el gobierno llega más directamente en términos económicos a la población. Entonces, que tal vez la ayuda que pudiera llegar a las personas de más escasos recursos, podría ser a través de las tarjetas de solidaridad. A mí me parecía eso muy interesante, una buena medida, ya que eso evitaría tener un mayor contacto con la población. Porque de no ser así, la gente, cuando se le acaben los chelitos, los que viven del día a día, ¿qué hará? Probablemente saldrá a la calle, Dios no lo quiera. Entonces tendremos que pensar en medidas que puedan, digamos que replegar, mantener a la gente tranquila en la casa
para que no pierda la calma y la paciencia. Eso es importante. Invitamos, si llamamos, hacemos un llamado al Estado dominicano para que siga repensando cuáles medidas pueden ayudar, sobre todo a la gente que no tiene colchón. Hay gente que tiene un colchoncito, hay gente que tiene un empleo fijo y probablemente tiene un colchoncito en su casa en que se va a sostener en estos 15 o más días si es necesario. Pero la gente que vive del día a día, imagínate qué va a pasar. Es muy difícil la situación en ese sentido porque uno que a veces puede tener algo almacenado, imaginémonos esa persona que salen como uno dice a chiripiar y sobre todo vemos que el mercado está cerrado, que El muchas mercado, personas aquí en Dajabón van al mercado a conseguir quizá para la semana y ya tenemos desde el viernes pasado, creo que está cerrado ya el mercado. Entonces es una situación que nos vamos a ver muy afectados. Entonces por eso yo hablaba de la solidaridad con la persona que usted tiene, que vive en el barrio. Vamos a vivir o hacer como cuando la primera comunidad es cristiana, que todos lo compartían. Yo creo que esto que está pasando es un sí, ejemplo. cada vez en estos días tenemos que pensar en nuevos mecanismos de solidaridad con el más pobre. Saludos a Gladys Jiménez, a Carlos Arias que nos sintonizan vía Facebook y saludos a todos los que nos escuchan. Así que mucho ánimo a todos, les pedimos que recen, que oren, que hagamos cadenas de oración para que Dios, yo creo que el centro en este momento a quien debemos de acudir para que nos dé la fuerza, nos dé la energía, la esperanza, la paciencia y la calma, es a Dios. Así que Y es un tiempo también, Rudy, de perdón. Yo creo que debemos de aprovechar para, si estamos o tenemos como algún rencor, perdonar, vaciar todas esas cosas que llevamos dentro, que quizás muchas veces no nos deja ver la necesidad del otro o que no nos deja acercarnos al hermano. Aprovechar estos momentos que vamos a estar en la casa, en exactamente, sí. familia y perdonarnos unos con otros. Sí, tener en cuenta que cuando uno pasa mucho tiempo, muchos roces, muchos juntos, va a haber, a veces salen cosas que habitualmente no salían porque uno no está, no tiene tanto contacto. Así que prever eso en la familia, tenerse paciencia unos con otros, ¿sí? Y prever que pueden salir mayores roces en estos días. Así que tengan eso pendiente, encomiéndense al Señor para que todo salga bien. Eh, pues bien, en estos días también quisiéramos decir que hemos acatado las medidas de la Conferencia Dominicana de Obispos, en la que invita a cerrar las iglesias y a suspender todas las celebraciones litúrgicas, excepto las exequias o en caso de haber un difunto, estaremos en nuestra parroquia aquí de Dajabón atendiéndole, recibiéndole en un caso muy especial y recuerden de que haya el mínimo posible de personas. O sea, vamos a tomar todas las medidas del lugar para que no se aglutine tantas personas, sino que por lo menos sean los familiares en caso de haber algún difunto. Y les pedimos que esa información vayan eh, comunicándola a las demás personas, ¿sí? Sí, yo creo que es una manera de vivir en comunidad, aunque no vamos a estar tan cerca, pero sí la cercanía con la oración. Pero Nancy, tú no sabes la cantidad de iniciativas de iglesia, porque seguimos siendo iglesia. El padre Osvaldo enviaba una reflexión muy interesante. El padre Jorge también en Santo Domingo ha iniciado nuevas iniciativas para rezar el rosario, para estar en oración. Yo les invito también a los feligreses de nuestra parroquia. Seguimos siendo iglesia, tal vez nunca la iglesia va a estar tan unida en oración, tranquila en su casa. Seguimos siendo iglesia, seguimos celebrando, así que invitamos a las personas a unirse. De hecho, estas cadenas de oración, nosotros vamos a estar transmitiendo también la misa diaria todos los días por el canal de YouTube de la parroquia.
y también por este canal. Así que cada día a las 11:30 de la mañana vamos a estar transmitiendo la misa y este programa que vamos a mantener siempre intentando llevar un aliento a Sí, las yo creo que personas. también la misma, exhortar a las personas que sigan en sintonía con Radio María, que Radio María está llevando muchas orientaciones y muy acertadas, y que está llegando así sencillamente a esa gente que viven entre esas lomas, por ejemplo, Cruz de Cabrera, Las Rosas, y esos sitios donde las señales del internet no llegan, ahí llega Radio María. Aquí nos dice Reina que tenemos que motivar para que este sea un tiempo en familia, para leer, para orar y para hacer actividades también en el hogar. También para ejercitarse, bueno que hagan sus momentos de ejercicio para que no aumentemos de peso. Sí, yo siento así y voy muy de acuerdo con eso que manifiesta Reina, porque la verdad es que es un momento para estar en familia, para estar en oración, para buscar qué cosas podemos hacer y quizás para enterarnos de cosas que a veces vivimos juntos y no lo sabemos, porque cada quien andaba como esas hormiguitas buscando y se chocaban nada más en la noche cuando llegaban a la casa a bañarse, a cambiarse y a dormir. Pero ahora creo que es un momento de reflexión y donde, como decía el padre Guillermo en uno de los programas, que a través de la oración nos llegue la luz, acercarnos más a Dios. Exactamente, sí. Bueno, detrás de la crisis siempre cosas nuevas surgen, como decía el padre David y el padre Benjamín en sus salmos. Volverán las mariposas, así que invitamos a que este sea un tiempo de mucha reflexión, de mucha oración. Aprovechen, como decíamos, para leer, para aprender, para conocer más a sus familiares, a sus hijos. Las escuelas siguen vivas también, el proceso escolar tanto del Loyola, de nuestro ITESIL sigue vivo, también con los maestros en clases en línea con sus estudiantes y así las demás escuelas que han ido también creando nuevas iniciativas para que el proceso escolar también siga en curso. Hay que trabajar el pánico, dice Reina, y la ansiedad en estos días. Que el Evangelio del día nos ilumine en este día. Eh, Quisiéramos eh, lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todo tu ser. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que esto. El escriba replicó: muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es un solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el ser y amar al prójimo como a ti mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de los cielos. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Pues este evangelio va al corazón de toda la ley, de toda la ley en la que habla del primer mandamiento. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y ese mandamiento está unido al amor al prójimo. De ahí que cuando uno dice yo amo a Dios, pero no amo al prójimo, no está cumpliendo el mandamiento. Amar a Dios y amar al prójimo, entonces se convierte en un solo mandamiento, en la plenitud, el mandamiento que hace y lleva a plenitud la ley. De hecho, en estos días, más que nunca, queremos
invitarles a reflexionar en torno a este primer mandamiento y ver, evaluar si el Señor, Dios, está siendo el centro de nuestra vida, si el Señor está en nuestro corazón, si el Señor es el motor que nos impulsa a seguir, si el Señor de hecho es el que nos da la confianza, la esperanza para seguir construyendo una iglesia mejor, una sociedad mejor, un mundo mejor. Ojalá que estos días nos lleven a profundizar sobre nuestra relación honda o profunda con el Señor y darnos cuenta de si le teníamos de lado. Sí, ¿Sí? y amar a Dios sobre todas las cosas, como tú dices, si nosotros amamos a Dios, tenemos que demostrarlo amando al hermano. Entonces yo creo que es una lectura que va como muy acorde con lo que estamos viviendo y por lo que estamos pasando, porque tenemos que tener ese acercamiento, tenemos que ser luz, tenemos que llegar a la persona, porque cuando tú estás en un problema, cuando tú estás ansioso y saca un momento para orar, Dios se manifiesta. Y creo, Rudy, también que es un momento, como decía la lectura del hijo pródigo, o dice la parábola del hijo pródigo, ¿cuántos no somos los que no hemos oído? Y es un momento de volver, de pedir perdón, de reconciliación con el Señor. Si también aprovechamos ahora para leer la Biblia y empezamos por el Éxodo, vemos que cuántas cosas no pasó en nuestro pueblo, pero Dios nunca lo desamparó. Siempre Él estuvo ahí y ahora yo creo que es un tiempo que si nos acercamos, Él no nos va a Sí, desamparar. sí, es un tiempo para darnos cuenta de que el Señor no tiene que estar solamente en los tiempos de crisis en nuestra vida, sino siempre. Que si nos damos cuenta y reconocemos de que Dios es el Dios, el eterno Señor de todas las cosas, y que Él nos ha dado la vida, de que por Él existimos, vivimos, que todo, absolutamente todo lo que tenemos que hacer o que hacemos, tenemos que tenerle a Él como el que impulsa, el que nos impulsa. El Espíritu del Señor nos impulsa a construir un mundo mejor, a construirnos, a ser nosotros mejores. A mí en esto, hace un rato me levantaba la esperanza de escuchar a algunos feligreses diciendo, yo les llamaba la atención diciéndole, no anden mucho en la calle, sobre todo a la gente mayor, que es la que más me preocupa a mí, y entonces estoy dando algunas vueltas diciéndole a la gente mayor, no ande en la calle, pero me descoloca, me sorprende, me, me enseña el que la gente diga, bueno, el Señor está conmigo, nada va a pasar. Les invitamos a seguir creyendo a la gente de que nada va a pasar en este momento, pero también tomar las precauciones del lugar. ¿Sí? No dejemos toda la fe, aunque la fe tiene que ser el centro que motive, que anime este momento en la vida de cada familia, de cada persona. Pero añadir a eso las precauciones del lugar, importante eso. Pero seguir comunicando, a mí me edifica a la gente que lo dice el Señor está conmigo, Padre, no va a suceder nada, el Señor está conmigo. Realmente que es alentador, es motivador escuchar Sí, eso, pero ¿sí? que a través de esa misma fe tenemos que ser conscientes de que debemos de cuidarnos, porque hay un refrán de Exacto. la gente que dice, cuídate, que Dios te cuidará. Exacto, yo creo que ahí, fíjate que sale esa parte del prójimo y amar al prójimo como a uno mismo, porque el cuidado que yo tengo para no ser infectado es el cuidado en relación al prójimo también. Si yo estoy actuando irresponsablemente y soy infectado por el virus, de una u otra manera estoy faltando a la ley de Dios. De una u otra manera no estoy siendo responsable. Así que, hermanos y hermanas, les invitamos a seguir reflexionando en sus casas, les invitamos a aprovechar este tiempo de Cuaresma, de este tiempo que viviremos de Cuaresma y de Pascua de una manera muy especial,
pero el que la iglesia cada vez está más unida en la oración, y estos medios, de hecho, para que sirven para unir a la iglesia en ese sentido. Así que a veces uno dice, bueno, las plataformas digitales, las redes sociales no ayudan, pero yo creo que sí, siempre que le damos un buen uso. Así que nada, vamos a seguir anunciando las medidas tomadas por el gobierno dominicano, seguir recordándoles, y por también la CEP, la Conferencia de Obispos Dominicanos, para que ustedes tomen todas las medidas necesarias. Yo estaré lo más cerca en la parroquia, en algún caso de emergencia pueda ayudar, o que pueda hablar con alguien que lo necesite, siéntanse realmente acogidos. Que Dios les bendiga, que Dios los proteja y los cuide, ¿sí? Así que nos estaremos viendo en un próximo programa. Así mismo es, que Dios nos dé la sabiduría y la inteligencia, y que nos acerquemos también más a Él. Muchísimas Bueno, gracias. que pasen un feliz resto del día.